Bienvenido, te muestro cómo hago el caldo de hueso. En una cacerola con mitad de agua dispongo los huesos, en este caso son 6 kilos. Agrego 3 cucharaditas de vinagre de manzana completo con agua, tapo y llevo a hervir. Una vez que hierva, bajo el fuego a temperatura mínima y lo mantengo así durante aproximadamente 20 horas. Una vez que ya está a temperatura ambiente, retiro los huesos y llevo el caldo para colar. Queremos conseguir un caldo lo más transparente posible. Y retiramos todas las impurezas, restos de carne, huesos, pedacitos de hueso que se han roto. Tapo y llevo a refrigerar para que el caldo se convierta en una gelatina y la capa de grasa se solidifique. Te muestro cómo quedan los huesos después de 20 horas de cocción. Se deshacen fácilmente. Una vez frío, que ya la grasa está sólida, procedo a retirarla. La retiramos completamente. No importa si quedan trazas de grasa en el caldo, no pasa nada. A mí personalmente me gusta. Sin embargo, es mucha grasa, así que la retiro lo más que pueda. En el video no se ve muy bien, pero video casero. Sin embargo, te explico un poco más o menos cómo se hace, cómo lo hago. ¿Te das cuenta? El caldo está completamente gelatinizado. Toda esta grasa me sirve para otras preparaciones. Generalmente la uso para cocinar. Esta gelatina lo que hago es dividirla, porcionarla del tamaño que la voy a usar o que me apetece usarla. Algunos cubos más pequeños, en caso de que quiera tomar un shot de caldo de hueso, pues cubos más pequeños. Sin embargo, para hacer sopas o agregarlo a la comida, a veces dejo pedazos más grandes. Los dispongo en una placa con papel de horno para congelarlos. Una vez congelados es más fácil disponer de él a la hora que se necesite. Pedazos pequeños, pedazos grandes. Las partes que se van rompiendo, que van quedando como pequeños o se van descongelando el caldo de hueso, pues van quedando estas pequeñas partecitas así. Lo que hago es disponerla en estos moldecitos de cupcake de silicón y los llevo a congelar. Una vez congelados, mira lo fácil que es sacarlos, disponerlos en un tupper para tenerlos a la mano en el momento en que se necesite. Igual estos cuadraditos, que bien nos han quedado, todos porcionados, perfectos, y un caldo súper concentrado. Muy rico y muy nutritivo. Los invito a prepararlo, a tomarse una tacita de caldo de hueso. Y así lo mantenemos congelado.